Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre de Profile Consulting Group, les damos la cordial bienvenida a este ciclo de webinar que estamos desarrollando. En esta oportunidad desarrollaremos el tema Autodesk Revit Estructura 2018. Permítanme, antes de iniciar la presentación con nuestro ingeniero especialista, hacer una breve reseña de quién es Profile Consulting. Profile Consulting Group es una empresa con más de 20 años de experiencia en soluciones de tecnología CAD, BIM y GIS, representando a marcas de clase mundial reconocidas por su credibilidad, excelencia e innovación, tales como Adobe, Autodesk, HP, Microsoft. Principalmente productos de Autodesk. Somos un dealer Gold en nuestro país, y las demás herramientas son complementarias a las soluciones que nosotros brindamos. Nuestros servicios, tenemos un área que nos permite desarrollar todo lo que es la integración de software especializado, herramientas complementarias que potencializan algunos de los productos de Autodesk en estos casos, que son desarrollos hechos sobre la plataforma. Brindamos todo lo que es asesoría y consultoría para todo lo que es implementación de oficinas CAD, GIS o BIM, digamos, para que nuestros proyectos arranquen a la primera, al inicio de los proyectos. Somos un ATC, un centro autorizado de entrenamiento en Autodesk, lo cual nos permite brindar capacitación en las diferentes especialidades de las herramientas de Autodesk y poder certificarlos de ser el caso correspondiente. Nuestra experiencia está basada en la confianza de nuestros clientes, y esto en función a un servicio de postventa de primer nivel, el cual nos permite a nosotros mantener la constante un gran sector corporativo a nivel privado y a nivel estatal. Un collage de nuestros principales clientes con los cuales trabajamos. Sin más, los dejo con el ingeniero Johnny Monjes, quien es el que hará la presentación de Autodesk Revit Estructura 2018. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra presentación. Un momento. Ok, primeramente me presento. Mi nombre es Johnny Monge, soy venezolano, ingeniero civil. Tengo más de 15 años de experiencia en el sector construcción. Soy instructor especializado en software Autodesk como Road Structural Analysis, Advanced Concrete, Advanced Steel, Revit MEP y Revit Strut. También soy profesor de Master BIM Manager en la empresa ITECA en España y soy proyectista BIM y CAD. Ok, primeramente una introducción de lo que es Revit Estructura. Revit es parte de la familia Autodesk enfocada al modelado estructural y para el diseño, para modelación de forma física y analítica de cualquier estructura a realizar. Además de esto, enfocado a coordinación y documentación, todo basado en procesos BIM. Gracias a este tipo de software como Revit, podemos tenerla optimizados los proyectos desde desde la conceptualización hasta la fabricación y construcción, ¿sí? Pues, la persona que trabaja con Revit consigue una mayor eficacia y precisión a la hora de instalar y mejora la capacidad de construcción, de ejecución de su trabajo, ya sea obra civil o infraestructura, ¿sí? Al conectar el diseño estructural al modelo detallado
de cálculo. ¿Okay? Trabajando, este software trabaja con interoperabilidad, con programas de simulación y cálculo estructural como Robot Structure Analysis, software detallado como Avance Steel, también software 4D como Navisworks para una simulación 4D, y puede ser exportado el modelo a un formato de intercambio IFC si algunos de los actores involucrados en el proyecto maneja otro tipo de programa. ¿Ok? Aquí podemos ver todo el ecosistema BIM que trabaja con Revit Structure. Podemos trabajar estructura y modelamiento con Revit, hacer detallado estructural con Avance Steel, simulación y cálculo estructural con Robot Structure Analysis, y podemos este modelo llevarlo a Navisworks para coordinación y planificación 4D. ¿Ok? La interfaz del usuario es muy parecida a lo que es todos los software de la casa Autodesk basada en el Ribbon, ¿sí? Por eso es la curva de aprendizaje de este software es muy amigable por el estándar que traemos desde los otros programas, ¿sí? Traemos un panel de propiedades y un navegador de proyectos, ¿sí? Que es totalmente configurable y adaptable a el trabajo de cada persona, de cada individuo. Es totalmente personalizado para mayor comodidad de proyectista. Bien, podemos crear con Revit cualquier tipo de elementos de concreto, ¿sí? Ya sea vigas, columnas, losas o forjados, muros de corte, muros estructurales, muros para almacenamiento de agua, cualquier tipo de elemento, ya sea ortogonal o ya sea lineal o no lineal. Quiero decir con esto que podemos generar vigas curvas, vigas con varias alturas en varios tramos, igual con las columnas verticales, columnas inclinadas. O sea, no hay limitación a la hora de hacer cualquier tipo de estructura que el proyecto me lo pida, me lo requiera. ¿Okay? Podemos visualizar de muchas maneras los elementos constructivos para ir viendo los diferentes cambios y así aprovechar el máximo nivel de detalle. También la actualización de todas las vistas es en tiempo real. Esto quiere decir que si yo hago un cambio en una planta, segundo o tercer piso, puedo cambiar una viga de sección, todas las demás vistas se me actualizan automáticamente. No tengo que hacer el trabajo tradicional, que si yo cambiaba una planta tenía que ir al pórtico a cambiarlo, tenía que cambiar el acero, tenía que hacer todo este tipo de cosas para tener actualizado, y que podría generar errores al final del proyecto. Con Revit no tenemos ese problema. Todos los cambios se ven reflejados automáticamente en las vistas, en los pórticos, en los cortes, en los planos, en la tabla de planificación, en todo el sistema se va a ver el cambio, ¿sí? Igualmente, no necesariamente tenemos que hacer figuras complejas, ¿sí? Algún tipo de elemento ortogonal, cuadrado, rectangular o circular. Podemos hacer cualquier tipo de elemento como pilastras de puentes, una viga para pre o post tensado, muros estructurales rectangulares o curvos. O sea, no hay ningún tipo de limitación con respecto al modelado y formas de cualquier tipo de
estructura, ¿sí? Inclusive podemos hacer puentes, podemos hacer bóvedas, podemos modelar túneles, ¿sí? No hay ningún tipo de limitación. ¿Ok? Además de esto, podemos colocar refuerzos de acero en elementos de hormigón. ¿Qué quiero decir con esto? Colocar varillas o cabillas según sea la instancia donde estemos. Automáticamente tenemos mediante el plugin Reinforcement que viene con la suscripción, ¿sí? Podemos automáticamente hacer refuerzos metálicos, ¿sí? No necesariamente tenemos que hacer a mano, aunque hay la forma de hacerlo, no es limitante. Con esto podemos automatizar el trabajo de refuerzo. ¿Qué quiero decir? Podemos tener un elemento tipo, ¿sí? Si se repite en varias secciones del proyecto, podemos hacer un primer refuerzo y después guardarlo e irlo aplicando en cada elemento sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Podemos tener muchas formas para ver cómo va quedando la estructura, cómo va a ir quedando el refuerzo y podemos ir previendo futuras colisiones. Generalmente en obras de construcción donde hay cruces como en nodo sísmico o hay cruces donde vamos a colocar una pantalla, llegan varias vigas y hay el problema en el sitio de que si yo coloco un elemento, los demás refuerzos de las otras secciones no caben o no los puedo colocar. Ya con este sistema podemos verlo en 3D y podemos tomar decisiones antes de ir al sitio y perder una gran cantidad de tiempo tratando de llegar a una solución. Ya en etapa de proyecto podemos ver el cruce y podemos decidir si cambiamos la forma del estribo, si el estribo podemos colocarlo o no colocarlo, si pues, debemos hacer algún tipo de estribo especial para que todo compagine bien en el nodo y salvar gran cantidad de tiempo. ¿Ok? Como les comenté anteriormente, podemos colocar refuerzo de manera automática mediante el plugin o podemos hacerlo de forma manual mediante reglas. ¿Qué quiero decir con esto? Puedo colocar el refuerzo y decirle cómo lo quiero. Quiero el estribo separado a tanta distancia, o quiero tanto número de estribo en tal distancia, o quiero solamente uno. Yo le voy dando reglas al programa y le voy diciendo cómo quiero que me coloque el elemento, ¿sí? Si quiero hacer todo esto de forma manual. Bien, ok. Esta forma de colocar refuerzo metálico en elementos complejos es parte de las actualizaciones de Revit a partir de la versión 18.1. ¿sí? Podemos colocar refuerzo metálico en cualquier tipo de forma. Como les decía antes, ya sea ortogonal o no, ya sea una forma conocida o no, podemos colocarlo. Este tipo de formas complejas, parecidas a estribos o pilastra de puentes, era antes un dolor de cabeza colocarlo. Elemento, ya con la actualización a partir de la versión 18.1, podemos hacerlo automáticamente y detallarlo de manera muy sencilla. Solamente tenemos que decirle
la cara al inicio y la cara al final, cuál será el recorrido, decirle la regla, por supuesto, de cómo el diámetro y la regla de cómo quiero la colocación, dándole separaciones o números, y el software me hace el detallado de acero. ¿Ok? Esta es otra de las innovaciones de Revit a partir de la versión 18.1, Structural Precast. ¿Sí? Con, con esta nueva forma de trabajar podemos automatizar todo lo que son elementos prefabricados y muros de cargas en edificios. Hay países donde se utiliza mucho este tipo de edificación. En Colombia lo llaman prefabricado, en Venezuela estructura tipo túnel, ¿sí? Y antes era un trabajo complejo hacer este detallado en Revit. Ahora con esta nueva actualización, con esta nueva forma de trabajo, podemos hacerlo igualmente mediante reglas. Podemos seccionarlos por paneles o hacer un panel completo, decirle que el refuerzo interno va a ser o prefabricado o vamos a generar una malla con cabillas de una forma u otra, ¿sí? Dándole diámetro, separaciones, cuál es su forma, cómo hacer los cierres, si va a ser un tipo U, si vamos a hacer una L, cómo va a reforzar los vanos para escaleras y puertas. Podemos hacer como se ve en la parte inferior derecha, tipos de paneles para pisos o tipo de paneles para los muros o paredes portantes, ¿sí? Todo mediante reglas y el programa automáticamente me genera el elemento, ¿sí? Igualmente me hace los planos y me hace la cuantificación de cada muro, ¿sí? Esto es una gran ventaja porque tenemos no solamente el modelado y el refuerzo, también tenemos el detalle automáticamente. Podemos editarlo, moverlo, cambiar las escalas y nos da una tabla de cuantificación de los elementos que están instalados en ese panel o en los paneles que estemos modelando al momento, todo de forma automática. Igualmente, si hacemos algún tipo de cambio, ya sea en forma, en sección, en refuerzo, estos planos y toda la demás información del modelo se va a ir actualizando automáticamente sin necesidad de estar moviéndonos de un lado a otro, de un plano a otro, comparando, o como he visto casos que traen un plano AutoCAD y colocan un papel calcante en la parte superior y van dibujando encima y viendo los diferentes cambios. Con este tipo de trabajo ya todas esas maneras de trabajar antiguas pues son ya parte del pasado. Estamos ya en el presente y el futuro bajo BIM. ¿Ok? No solamente trabajamos estructura de concreto, podemos trabajar estructuras metálicas. No con esto quiero decir que el software trabaje solamente concreto y metal. También podemos hacer cualquier tipo de estructura, madera, aluminio, en fin, cualquier elemento estructural que el proyectista desee, sin ningún tipo de limitante. ¿Ok? Ahora, estructura metálica. Aquí tengo una vista de una nave industrial o un galpón para mostrar cómo el software también trabaja las estructuras metálicas. El programa es muy amigable y muy fácil de trabajar este tipo de estructuras. ¿Sí? Podemos hacerlo mediante rejillas o grid o mediante este complemento que es específico para naves industriales, ¿sí? Es muy parecido al complemento que trae Robot Structural Analysis para estructuras tipo pórtico. Es el mismo procedimiento, ¿sí? Solamente tenemos que darle perfiles, dimensiones, el programa nos va sugiriendo
la manera de trabajar, cómo él hace los arriostramientos, cómo hace los laterales y le vamos diciendo cómo queremos que lo trabaje y al final, dándole OK, ya nos muestra, como se ve aquí en la lámina anterior, la estructura completa, ¿sí? Sin necesidad de hacer otro tipo de trabajo, ya tenemos la estructura y a partir de ahí podemos empezar el trabajo. Igualmente, la base de datos de perfiles Revit es muy amplia, ¿sí? Es bastante amplia, trae perfiles de muchos fabricantes a nivel mundial, perfiles americanos, perfiles europeos, y inclusive perfiles asiáticos, podemos tener conformados en frío, perfiles laminados, tubos estructurales, ¿sí? Hay una gran variedad de perfiles que podemos trabajar. Esto en la base de datos de Revit. Nosotros podemos hacer familia de perfiles personalizados sin ningún tipo de problema ni limitante. Bien, ahora, la ya conocida Steel Connection, ¿sí? La versión 2018 ha mejorado el trabajo con este apartado y ha incorporado otra gran variedad de conexiones estructurales, ¿sí? Ya el trabajo es mucho más rápido, ya no hay la necesidad de tener dos perfiles certificados para hacer una conexión, ya con cualquier tipo de perfil, siempre y cuando la conexión sea lógica, lo podemos colocar aquí en Steel Connection sin ningún tipo de problema. Y si nosotros exportamos a Steel, nos exporta la conexión y los perfiles exactamente igual como están. Inclusive, si nosotros traemos desde Amans Steel la conexión, en Revit se nos visualiza perfectamente, sin necesidad de hacer algún tipo de retoque o cualquier otra cosa. ¿Sí? Vemos que tanto para elementos de pórtico, como vemos aquí, cumbrera, elemento de pórtico, podemos hacer conexiones de pilar a la fundación sin ningún tipo de problema. Después, si nosotros queremos hacer algún tipo de cambio o queremos bajo la plantilla que nos presenta el Steel Connection personalizar sin ningún tipo de problema, podemos ir cambiando los elementos, ya sea los pernos de tornillos, las planchas, si queremos colocar algún tipo de rigidizador o cambiar cualquier elemento sin ningún tipo de problema. El software es muy amigable, podemos hacerlo, podemos cambiar cualquier tipo de elemento y adaptarlo a la necesidad del proyecto, ya sea por cálculo estructural o por alguna otra variable que requiera hacer una adaptación o algún tipo de cambio con respecto a lo que estamos haciendo. ¿Sí? Ahora, ya teniendo todo esto listo, conformado, podemos hacer un análisis previo de tipo estático o gravitatorio con el complemento Structural Analysis for Revit, ¿sí? Como les he comentado en los webinars anteriores, este es un complemento que está por suscripción, ¿sí? Y viene dentro de la gama de lo que es Revit. ¿Okay? Aquí podemos hacer análisis estático o gravitatorio, podemos ver y explorar resultados a través del Autodesk 360 Structural Analysis y podemos ir tomando decisiones previas al análisis estructural complejo como tal, ¿sí? Como les decía, es un complemento
lo podemos invocar desde el ribbon de Revit. Tenemos las diferentes pestañas para hacer todos los trabajos que conlleva, ¿sí? Podemos aplicar cargas, ya sea puntuales, superficiales o por barras, ¿sí? Ya sean hospedadas o fijas. Podemos definirlas después de que sean definidas, ¿sí? Y después de ya que hayamos corrido el análisis, podemos empezar a ver resultados, ¿sí? Aquí tenemos una vista ya en el Autodesk 360 Structural Analysis. Podemos ver diagramas de momentos, diagramas de tensiones axiales, deformaciones, ¿sí? Podemos visualizar resultados estáticos, como les dije. Este software para hacer análisis previo estático o gravitatorios. Él no hace análisis no lineales ni de otro tipo. ¿Ok? Vemos aquí otro diagrama de formaciones y vistas de momentos, ¿sí? Es un complemento bastante completo a la hora de ir haciendo análisis previos antes de ir al cálculo estructural como tal, ¿sí? Aquí vemos las múltiples opciones que tenemos, la podemos descargar, visualizar entre desde la nube y podemos compartir la información que ya nos está generando, ¿sí? Ya para un análisis estructural completo podemos exportar toda esta información al Robot Structural Analysis y así hacer el cálculo estructural total. ¿Ok? Ya teniendo todo esto listo, con el software Revit podemos hacer tablas y resúmenes. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos hacer tablas de cuantificación a través de las tablas de resúmenes, o podemos hacer listas de cantidades de horas o metrados, ¿sí? Mediante fórmulas podemos decirle al programa que nos diga mediante una tabla qué elementos queremos cuantificar, ya sea qué cantidad de columnas vamos a instalar, cuáles son sus longitudes, cuál es la masa total en kilos que vamos a tener ahí, cantidad de piezas, cantidad de perno, cantidad de planchas según qué sección. Igualmente con el hormigón en concreto, podemos verle cuánto volumen necesitamos en vigas, cuánto volumen en columnas, metro cuadrado de encofrados, kilogramos de acero de refuerzo, en fin, una gran gama muy amplia de reportes que a la hora de cuantificar y hacer presupuestos se nos va a hacer se nos va a facilitar este tipo de trabajo, ¿sí? Minimizando el mínimo los errores en cálculos manuales. ¿Ok? Ahora, también con el software Revit podemos generar planos, ¿sí? Todo el proceso BIM, construcción 3D, construcción modelos como construidos, todas las tablas de planificación, la podemos enfocar en los planos, que es, al fin y al cabo, la información que va a ir a la obra, ¿sí? Con la que el personal en el sitio va a construir, ¿sí? Con este software podemos automatizar los planos. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos, a partir de ahí, toda la información que sale en el cajetín del plano puede ser automatizada. ¿Qué quiero decir con esto? El nombre del plano, el número del plano, el cliente, ubicaciones, cantidades, escalas, todo puede ser enlazado con todo el modelo central que estamos trabajando.
¿ok? Y para terminar, la interacción total que tiene con software como Robot Structural Analysis y Advanced Steel. Vemos aquí el modelo hecho en Revit, exportado para Robot Structural Analysis para hacer el cálculo estructural completo, análisis estático dinámicos, podemos hacer pushover, cargas de viento, todo, todo el cálculo estructural complejo, hacerlo en Robot Structural Analysis y todos esos resultados de cálculo devolverlos al Revit. Y podemos, ya con todo esto listo, para hacer nuestros planos y planos de obra y planos de fabricación, enviarlos al Advanced Steel y hacer todo el detallado complejo de construcción. También podemos hacer un proyecto en robot y exportarlo a Revit, o un proyecto en robot y exportarlo al Advanced Steel, o inclusive hacer un modelamiento inicial en Advanced Steel y llevarlo a robot o llevarlo a Revit. O sea, no hay limitante en dónde empezamos el trabajo. Podemos exportar entre los tres, ya que hay interoperabilidad en los tres software y los tres se pueden mantener actualizados en tiempo real. No hay ningún tipo de limitación. Igualmente con estructuras de concreto, el trabajo con Robot Structural Analysis y en Revit es total, de la misma manera que lo expliqué con la estructura metálica. Podemos tener los modelos actualizados, podemos desde robot exportar el modelo con el refuerzo metálico colocado sin ningún tipo de problema. El Revit nos lo va a leer tal cual como está y podemos empezar a hacer el detallado desde ahí. No hay ningún tipo de problema. Cualquier cambio que hagamos, ya sea en el Revit o sea en el robot, se va reflejado en el otro software y podemos ir gestionando, actualizando, depurando y optimizando el trabajo con estos software. ¿Sí? Ok. Entonces, si hay algún tipo de pregunta, por favor, al modelador. Si hay algún tipo de pregunta. Ok, voy a, mientras sale alguna pregunta, les voy a ir mostrando. Por ejemplo, este es precast, estructura. ¿Sí? Vean cómo me va haciendo el detallado exacto y me va enviando información de todos los elementos, perdón, de todos los elementos, y estoy viendo una vista 3D y aquí una tabla de cuantificación. ¿Sí? Aquí vemos elementos, cuánto hay, los diámetros y en su longitud, ¿sí? De cada uno. Y bueno, una lista de partes. Okay. Y también tenemos ¿sí? La nave industrial que les acabé de decir, le acabé de mostrar, ¿no? Con sus respectivas conexiones. Y fíjense que ¿sí? Aquí tenemos la conexión y nosotros podemos editarla. Podemos editar, personalizar, podemos hacer otro tipo de conexión.
Ok, aquí tenemos el otro tipo. Bien, que es muy práctico y muy parecido a la realidad. ¿Sí? Aquí vemos la gran cantidad de conexiones que tenemos. Vamos a hacer una conexión aquí para que se vea. Ya me marcó que tenemos una conexión y ahora lo que tenemos que... Ya. Perdón. Por aquí hay una pregunta. Ok. El armado también le importa a Revit. Ok, el armado desde... primeramente la amiga Ana, que me pregunta por el armado lo importa a Revit. El armado que viene desde Robot lo importa completo. Sí, completo al Revit. Con Robot Estructura Análisis nosotros podemos ir diseñando lo que son los elementos, ir chequeando el refuerzo. Si ya tenemos toda la estructura completa y lista, podemos enviarla al Revit y él nos va a leer exactamente igual todo lo que viene desde ahí, inclusive los refuerzos, tal cual como están colocados. Okay. Ok, una pregunta de Robinson que dice, el archivo que genera desde Revit incrementa el tamaño el archivo que se genera con el Revit Structural. Ok, entiendo si es para un modelo de coordinación. ¿Sí? Si nosotros estamos trabajando los modelos independientes, por ejemplo, un archivo central en la arquitectura y todo lo demás profesionales, estructuras o el MED en archivo mediante link, eh, no tiene ningún tipo de problema. Si estamos trabajando todo mediante sus procesos, pues sí va a incrementar un poco, no es tampoco eh, mucho peso que le va a agregar. Si las conexiones en el cero son editables, sí, la podemos editar completamente. El señor Alex. Inicio de planta de cimiento a partir de un archivo arquitectónico. Eso es según la manera de trabajar de cada quien. Podemos empezarlo desde cero, podemos tener un archivo linkeado, sí, lo podemos apagar y prender para irlo comparando y ir trabajando. O sea, no hay limitante a partir de qué tipo de archivo. No hay problema. Inclusive podemos trabajar solamente la estructura, si tener arquitectura, y podemos importar desde CAD, ¿sí? y, y trabajando sobre un archivo CAD. O sea, no hay ningún tipo de limitante en ese caso. Ok, los acero de refuerzo pueden sacar en tablas de forma y dimensiones. Sí se pueden hacer. Se pueden hacer. Puede hacer el, darle la fórmula y hacer una tabla de cuantificación con la fórmula y dimensiones. ¿Sí? Las formas se le colocan, se le anexan para que sean visualizables y se puede hacer. Ok, algunos
¿Alguna otra pregunta? Ok, si tenemos espacio para las preguntas. Eh, Porque si no hay más preguntas, creo que ha sido todo por el día de hoy. Así es. ¿Ese grupo de gestión tiene alguna otra? A cambiar de... Este es un archivo, el precats. Está todo el modelo seleccionado y tiene todos los elementos para fabricación. Y es muy fácil hacer ya. Es muy fácil hacer el detallado. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Ok, los traslapos, el solapamiento. Ok, sí se muestran. Bien, los traslapos se muestran dentro del modelo. ¿Sí? Dentro del modelo Revit se muestran. ¿Sí? Lo podemos configurar, lo podemos hacer o manualmente. ¿Sí? Si tenemos un tipo de requerimiento específico en los traslapos, ya sea según el trabajo de cada región. En regiones donde el acero superior lo traslapan en el centro del elemento y en el inferior del nodo hay sitios que no, hay sitios donde el inferior lo colocan al lado a un tercio, 2 tercios, pero no hay limitante al respecto con los traslapos. Sí, se puede colocar. Ok, el software para netamente la parte civil. Sí, señor. Es este, este elemento de aquí, el software de estructura, es netamente para trabajar parte civil. Ya para la parte eléctrica, como me piden en la pregunta, pues tendríamos que trabajar con el Revit MEP. ¿Sí? Ya, aquí está. Lo recomendable, o sea, en caso particular, lo que yo recomiendo en trabajo en el BIM es tener un modelo central y los restos profesionales trabajar en modelo independiente con un archivo central. ¿Sí? No quiero decir con esto que no se pueda trabajar todas las especialidades en un mismo modelo. Además de ser algo más engorroso, puede tender a que haya muchos problemas si no se sabe manejar bien el concepto colaborativo con un solo modelo. Lo más recomendable es un archivo central y el resto de especialidades trabajar con ese archivo independientemente, ya sea linkeando o ya sea por collaboration por Revit. No es,
es mi consejo, sería lo mejor. Vamos a ver por aquí. Ok. Alex pregunta, ¿qué tan pesado se vuelve el archivo? Bueno, eso depende de todos los elementos que tenga. Sí. Eh, un- yo he tenido archivos de modelos de 10, 12 mil metros cuadrados que me pesan 20 megas, 25. Todo depende de la cantidad de elementos que estén modelados ahí. O sea, un archivo muy grande puede ser muy grande en extensión, pero si solamente tenemos modelado viga de columna, pues no va a ser muy pesado. Ya cuando estemos colocando más elementos y estemos haciendo refuerzos y estemos detallando más, pues se va a incrementar el peso del archivo. ¿Okay? Okay. Los modelos que representan también muestran estructuras en concreto armado. Si puede ser más específico el amigo Mario. Sí. Otra cosa que también vale la pena mencionar, podemos hacer estructuras mixtas. ¿Sí? No quiere decir que no podemos hacer parte serie y parte concreto en el mismo modelo. Se puede hacer tranquilamente. Eh, Se pueden hacer dentro de ese esquema, de ese modelo, la conexión de viga metálica a una parte de concreto o de columna metálica a una parte de concreto. Sí, con parte de concreto le quiero decir que puedo conectarla a un muro, a una viga o a algún otro elemento de concreto. O sea, no hay problema limitante con eso. Me dice que hasta cuántos pisos se puede modelar en software. N cantidad de pisos. Sí, hasta el infinito. Cuenta con la capacidad de modelar muelles marinos. Sí se pueden hacer. Sí se pueden hacer. Inclusive los he visto para compañías petroleras. Sí. El muelle marino, puentes, túneles, inclusive presas se pueden modelar. Sí, tranquilamente. Ok, especialidad de topografía en Revit de estructura no sería el caso. No sería el caso. Que se puede hacer una implantación de la estructura mediante alguna superficie topográfica, sí se puede hacer. Sí, podemos traernos una superficie en 3D, modelarla en el Revit, hacer las terrazas y colocar la estructura encima, sí, pero ya un trabajo más complejo de topografía requiere otro tipo de software. Que si es necesario colocar el acero a todo el proyecto, queda a discreción del proyectista. Si quiere colocar el acero completo a todo o quiere colocar una parte, queda ya a discreción de la persona. Johnny, Señor. ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí, no, solo un comentario sobre la pregunta anterior. En el caso para manejar topografía, yo creo que lo ideal sería utilizar un Civil 3D. Y para el tema de la animación existe una opción con InfraWorks para mover el modelo de 3D de Civil a InfraWorks y poder tener una representación realista que te puede permitir hacer cierta animación para una presentación de un proyecto de ese tipo, ¿no? Solamente InfraWorks y combinarlo con Navisworks también, ¿no? Sí, sí, Ok. aquí sería un trabajo sencillo de colocar una topografía y colocar la estructura en modo visualización. Ya un trabajo más complejo si Ujú. necesita otro tipo de software, como ya más especializado a trabajo de topografía, InfraWorks, Civil 3D, este tipo de software. Ok, el amigo Mario, eh, cálculo de materiales mediante fórmulas. Sí, mediante fórmulas, tabla de planificación,
o con el plugin Quantification también se puede hacer. ¿Sí? Sí, inclusive hay plugins de casas de software de presupuesto que se instalan en el, en Revit, y toda esta cuantificación de materiales la envía hacia hacia software de presupuesto. Un, es un ahorro considerable de trabajo, muy considerable de trabajo. Okay. ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario del grupo de gestión? Johnny, ¿me permites? Señor. Sí, y bueno, parece que aparentemente ya no hay, hay una más, una pregunta más. Quería ir comentando de que en breve vamos a estar contactando a cada uno de los participantes para hacerles llegar toda la programación de los cursos que tenemos sobre la especialidad que vamos a dictar en nuestro OTC. Ok, el amigo Mario que me pregunta que en términos generales, ¿cuáles son las ventajas que tiene Revit sobre AutoCAD? Primeramente, la coordinación de vistas, ¿sí? En el AutoCAD tenemos que hacer, por ejemplo, si estoy haciendo una estructura de concreto porticada, tengo que hacer mi planta, después ir haciendo los pórticos uno a uno. Si yo cambio la planta en el dibujo del CAD, entonces tengo que hacer manualmente los cambios en los pórticos o en cualquier otro elemento que haya cambiado. Un trabajo algo tedioso. Con software como el Revit, todo se hace automáticamente. Si yo cambio la planta, me cambia el pórtico, me cambia el detalle, me cambia el plano, me cambia todo. Vamos a tener la facilidad de ver en 3D qué es lo que vamos a construir. ¿Sí? Vamos a tener una ilustración exacta, eh, podemos ver interferencias. Yo llamo interferencias primarias en los nodos o en elementos donde hay muchos cruces o mucha concentración de cero. Podemos ver el tipo de problemas, cosa que no podemos ver en el CAD. El CAD, como dicen en mi país, el papel aguanta todo, podemos colocarlo, y a la hora que vayamos a construir, cuando llegamos a ese nodo o a esa concentración y nos conseguimos el problema, es bastante tedioso y pérdida de tiempo de resolvimiento sobre el sitio. Ya con el software Revit lo podemos visualizar en el 3D y tomar la decisión antes de enviar eso a la obra. Es decir, someramente de lo que podría escribir. El amigo Frankie, ¿qué tan complejo es poder aprender el software? La curva de aprendizaje es muy suave, es un software amigable de aprender. La casa Autodesk se da la tarea de que sus software sean en manejo y forma de aprender muy parecido, entonces es muy fácil rápido de aprender. Ya con la práctica, pues se agiliza mucho más la comprensión, pero es muy fácil de aprender. ¿Sí? A mí la transición del AutoCAD al Revit eh, no me pasó de un proyecto. ¿Sí? Hice mi primer proyecto en Revit y desde ahí pues no lo he dejado de utilizar. Okay. Ok, en el Revit se puede hacer un despiece de elementos para el plano de fabricación. Entiendo que sería
un despiece para estructura de acero. Sí, estructura de acero lo puedo hacer. No al, al como le diría yo, un detalle extremo, necesitaremos eh, hacerlo en Avance Steel, pero sí se puede hacer un detallamiento para fabricación de estructura metálica. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Bueno, Johnny, muchísimas gracias por tu presentación, bastante interesante. Hemos tenido la presencia de más de 30, de un buen grupo de personas, o sea, les agradecemos a todos por su presencia, gracias por la confianza en nuestra empresa y por asistir a nuestro webinar. Pronto los estaremos contactando con todos los entrenamientos y cursos que tendremos la programación y el programa de entrenamiento o de cursos que vamos a lanzar para el verano. Muchísimas gracias y hasta una próxima presentación. Gracias, Johnny. Gracias a todos por asistir.